Bienvenidos a Que esto que el otro, el mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy importante para todos los pacientes del mundo, que es acerca de los cuidados paliativos y su importancia, ¿no? Y entonces, para esto tengo una experta en el tema. Doctora, ¿te puedes presentar, por favor, decirnos quién eres, qué estudiaste, a qué te dedicas, dónde estudiaste, lo que tú quieras sobre ti y tu formación? Hola, pues buen día, yo soy la doctora Rocío Alcántara. Pues primero hice medicina en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, después hice la especialidad en anestesiología en el Hospital Ángeles Pedregal y posteriormente hice un posgrado de anestesia regional en el Instituto Nacional de Rehabilitación y posteriormente hice otro posgrado de medicina del dolor y cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. O sea, preparada estás, por lo que se escucha. Un No, pues poquito me súper emocioné. bien. No, está muy bien, está muy bien. Pero digo, para empezar la plática me gustaría como explicar lo más básico, que es qué son los cuidados paliativos, qué significa paliar, así de manera muy general. Pues mira, la definición de la OMS es que es enfocar la mejora de la calidad de vida en los pacientes y familias que se enfrentan a problemas, pues obviamente asociados con enfermedades que amenazan la vida y hay que prevenir y aliviar el sufrimiento por medio de identificaciones tempranas, de evaluaciones, tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Ok, entonces los cuidados paliativos, por lo que mencionas, no solamente es quitar el dolor, sino como que apapachar, por así decirlo, también otras necesidades del paciente, ¿no? Como también pues, puede ser dolor emocional, no solamente dolor físico, ¿no? Un duelo. Claro. Sí, por un punto sí proporcionan como alivio en el dolor y otros síntomas, porque no nada más es el dolor, puede haber estreñimiento, puede haber náuseas, puede haber comezón, puede haber depresión, puede haber ansiedad. Todos estos síntomas pues son de los que nosotros nos encargamos de tratar en cuidados paliativos. Inclusive cuando hay como una línea de tratamiento, supongamos en un paciente oncológico, que no nada más los cuidados paliativos se aplican para paciente oncológico, pero supongamos que tenemos un paciente oncológico que ya en ese momento se acaba la línea de tratamiento, ahí Ujú. es donde nosotros entramos. O sea, cuando de repente hay gente que dice, ya no hay nada que hacer, nosotros como cuidados paliativos entramos y todavía hay mucho que hacer. Y siempre hay algo que hacer, ¿no? Porque a veces los tratamientos no necesariamente deben de buscar curar, ¿no? Como que en medicina nos hemos pues empeñado en curar pues es difícil a veces que aceptemos que muchas enfermedades no son curables. Y cuando decimos incurable no necesariamente es diagnóstico de muerte inminente, ¿no? Pues la diabetes puede no ser curable, pero eso no significa que no puedas tener una buena calidad de vida durante muchos años, ¿no? Claro. Por ejemplo, por mencionar una enfermedad. Sí, hay enfermedades, por ejemplo, como bien dice la diabetes, que te llevan las complicaciones a insuficiencia renal crónica y es un paciente que ya a lo mejor ya no tiene como otra opción aparte de la hemodiálisis y que a lo mejor en un momento ya no puede recibir hemodiálisis, también entra como de cuidado paliativo. También hay otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva o la enfermedad pulmonar obstructiva, donde ya cuando es muy severo, entramos nosotros en cuidados paliativos para manejar la disnea, por ejemplo, u otros síntomas que pueda llegar a haber por la enfermedad. O sea, la disnea te refieres a la falta de aire, ¿no? Falta de aire, exactamente. Ok, entonces, pues los cuidados paliativos pueden ser, pues muchas cosas, ¿no? No solamente, como bien mencionaste, es el manejo del dolor, que es algo muy importante, porque vivir con dolor, pues, se ha visto de lo que yo he leído, que hasta corta la esperanza de vida, ¿no? Si una persona vive constantemente con dolor, va a vivir menos. Entonces, simplemente con controlar el dolor, pues ya le alargas la vida a la persona y pues vivir con dolor, honestamente, dolor físico o emocional, pero sobre todo físico, eso es horrible. Sí, la verdad es que hay muchos pacientes, sobre todo antes y en países como México, que dicen como, bueno, uno no sabe qué hacer de repente como familiar y entonces dicen, bueno, pues ofrécelo a Dios, ¿no? Entonces no hay por qué sufrir
No hay por qué pasar tus últimos días en agonía o con depresión o con demasiada ansiedad. No tiene por qué ser con tanto sufrimiento. Ujú. Entonces, sí, ahí es donde nosotros entramos como cuidados paliativos. Sí podemos ver el dolor, podemos ver la debilidad, el estreñimiento, náuseas, si de repente hay sudoraciones, depresión, hemorragias. Entonces ahí es donde nosotros entramos como cuidados paliativos. Que el paciente esté lo más confortable posible. Ok, Así es. ¿cuáles son las principales enfermedades que ve un paliativista en su práctica? Bueno, principalmente, y se podría pensar que podría ser cáncer, pero el cáncer la verdad es que solo es el 34% de las enfermedades que llegamos a ver con cuidados paliativos. Enfermedades cardiovasculares sería un 38%, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, Parkinson, tuberculosis resistente al tratamiento, Alzheimer o cirrosis, diabetes mellitus, enfermedades renales, VIH o SIDA y EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva, son algunos de los otras enfermedades que incluye cuidados paliativos. Ok, y me sorprende que, o sea, todas las enfermedades que mencionas, pues son un Sí, son montón. muchísimas. Y ahorita en esta pandemia de COVID yo también vi noticias que los paliativistas tuvieron un papel muy importante, ya que pues de entrada en un inicio no había un tratamiento ni preventivo ni nada, ¿no? Entonces entraron los paliativistas como, a ver, vamos a aliviar el dolor, el malestar. Entraron, pues tuvieron un papel muy importante en el mundo, ¿no? Los cuidados paliativos en el COVID. Sí, la verdad es que como tal COVID no entra como cuidados paliativos, pero sí cuidados de soporte. La diferencia aquí es que actualmente, ahorita con las vacunas y todo, es una enfermedad que se puede tratar. Cuando recién iniciaba la pandemia, pues obviamente era como casi, casi te dio COVID, te vas a morir. Entonces, y obviamente sí hubo muchas muertes y sí entraron los paliativistas, pero entraban a tratar nada más disnea y no entrábamos como a dar sedación paliativa o algo así. O sea, nada más era como para dar soporte de síntomas en disnea. Actualmente, COVID, pues si estás vacunado y a menos que tengas como muchos factores de riesgo, presenta como un riesgo inminente de muerte. Entonces, pues no, obviamente, pues aquí no entra como tal COVID, pero en su momento sí empezó a, pues obviamente, tomar auge en este tipo. Sin embargo, en muchos hospitales Ujú. todavía le llegan a hablar a los paliativistas para el manejo de soporte en síntomas como la disnea. La enfermedad terminal, por ejemplo, que sí entra para cuidados paliativos, se caracteriza porque tiene que ser una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Por eso es que en COVID como tal, pues no entra más que para manejo de síntomas. Claro. Es muy interesante todo esto que mencionas acerca de pues de los cuidados paliativos y todas las enfermedades en las cuales pueden ser importantes, ¿no? Y todo este tema de la disnea, o sea, de la falta de aire, de esta sensación de falta de aire, que pues puede ser agonizante y puede ser desesperante. Y el hecho de sentir que nos vamos a morir en los próximos segundos, pues es una angustia terrible, ¿no? Hasta a nivel, pues, emocional, pues me estoy muriendo, ¿no? A diferencia de al final morir de una manera diferente, como tranquilos, quizá con familiares cerca, no sé, sintiéndonos queridos, pues aunque es la misma muerte, la manera de llegar ahí es muy diferente. Y el hecho de hablar de muerte es difícil, yo creo que para la mayoría de la gente, ¿no? Es difícil, es incómodo, la gente evita el tema y es algo que los paliativistas pues lo tienen muy de frente. ¿Qué me puedes decir al respecto de esto? Pues mira, en general a todos, eh, incluyendo hasta médicos, no les gusta hablar de la muerte. Todo el mundo cree que tiene tiempo, solo hasta que te enfrentas con un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, pues obviamente como que ya te pone en cara como si te pegaras contra la pared, ¿no?
Entonces casi no se habla mucho de esto. Inclusive hay gente que en México cree que los cuidados paliativos es igual a eutanasia, cosa que pues no es igual, es diferente, pero hasta les cuesta trabajo hablar. Inclusive hay médicos siendo especialistas. En algún momento se presentó una sesión en un hospital privado de cuidados paliativos y se hizo una encuesta al final y se les preguntaba, ¿ustedes qué opinan? ¿Se le debería dar cuidados paliativos al paciente? Y todos dijeron no. Y entonces, o sea, como que no están entendiendo porque no tenemos como una formación bien hecha en cuanto a medicina de lo que son los cuidados paliativos, que ya está pues obviamente legislado, que ya tiene un componente también de bioética, que no es nada más como dejar morir a la persona, sino que muera lo más confortable posible. Sí, que al final lo que estás comentando, que no tenga dolor, que no tenga dificultad para respirar o que la tenga lo menos posible, que si siente ansiedad, pues que se le calme la ansiedad, que si se está muriendo de comezón, que la piel la tiene lastimada, pues quitar esa comezón, que esté calientito, o sea, que no se esté muriendo de frío, muriendo de tos, que nada más esté pues, lo más confortable posible, cerca de su familia, si tiene familia que lo acompaña o sentirse acompañado, ¿no? Sí, y hay momentos donde sí se puede, pues ahora sí que como bien dicen, morir en casa, que no se haga como un ensañamiento terapéutico, es decir, que no se le sigan haciendo como poniendo sondas, venoclisis, catéteres al paciente. O sea, también como médicos creo que debemos de saber decir cuándo ya hasta aquí y que el paciente esté lo más confortable posible. Hay veces que sí se puede que un paciente fallezca en su casa, en su cama, con su familia, lo cual también pues está bien, pero hay otros síntomas que pues obviamente no es lo mismo fallecer en tu casa sintiendo que te estás ahogando a estar en un hospital con una sedación sin sentir que te estás ahogando. Entonces, sí hay como síntomas de difícil control, por ejemplo, la disnea o el dolor, que Ujú. favorecen morir en un hospital. Hay algo que se llama urgencias paliativas, donde esto pues ya requiere un manejo inmediato y sí son como muy específicas estas como puntos de que cuándo sí se puede y cuándo no. Cuando hay una disnea refractaria, que sientes que te falta el aire aún con medicamentos, ahí es una indicación para sedación paliativa. Cuando hay una hemorragia masiva con un componente vital pues inmediato, también es indicación para sedación paliativa. Estatus epiléptico que no responde a tratamiento médico también es indicación para sedación paliativa o cualquier síntoma refractario, como por ejemplo un delirium hiperactivo, que es un paciente que está en agitación terminal, que a pesar del tratamiento pues esté colgado de la lámpara y del techo, entonces pues ahí sí es una indicación de sedación paliativa. Fuera de eso, pues la verdad es que los cuidados paliativos se pueden llevar en casa también. Obviamente pues hay tanto seguimiento en consultorio o a lo mejor a domicilio, pero sí, pues obviamente hay indicaciones, ¿no? Ok, eso pues es súper importante saber y que los médicos conozcamos que existen estos cuidados, que no significa adelantarle la muerte al paciente ni tampoco ignorarlo y que pues ni modo, o también decir no, a costa de lo que sea le vamos a salvar la vida, porque pues a veces se nos olvida el paciente y la calidad de vida con tal de salvar la vida y el paciente está conectado a mil máquinas. ¿A costa de qué? O sea, a costa del sufrimiento de este paciente y de su familia. Claro, por ejemplo, hay pacientes con Alzheimer, cuando ya está muy progresivo o demencia ya muy avanzada, que lo mejor que le puede pasar es una neumonía, o sea, no va a haber algo que tú le puedas hacer para que mejore o vuelva a ser él. Entonces, ahí, por ejemplo, si se pone en escalas de acuerdo a cómo esté ese paciente. Si tiene una funcionalidad todavía de que se pueda parar a bañar, que coma solo, que realice, que pueda ir al baño solo, que pueda realizar sus actividades, pues todavía obviamente ahí sí se podría dar antibióticos. Pero un paciente que ya está completamente en cama, ahí es cuando uno dice, pues como cuidados paliativos no retrasamos, pero tampoco adelantamos la muerte. Entonces, a un paciente que ya está así, pues obviamente ya no es como tal una indicación de que tú le estés dando antibióticos, porque pues sería más cruel alargarle la vida. eh,
porque pues a final de cuentas no tiene como una regresión de su enfermedad. Y es muy duro, ¿no? Es muy duro hablar de esto y puede sonar como de una manera pues muy cruel, pero como dices, la bioética está muy metida en esto. Hay muchos debates sobre qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer, muchos análisis bioéticos serios sobre qué es lo correcto. Y no es basado en opiniones, ¿no? No es basado en opiniones, sino es basado pues en la ley, en criterios bioéticos de diferentes corrientes y al final se llegan a acuerdos. Pero pues nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero en un momento regresamos a que esto que el otro. No le cambies. Bienvenidos de regreso a que esto que el otro, el mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y pues el día de hoy estamos hablando con la doctora Rocío Alcántara acerca de los cuidados paliativos. Ella nos platicó que es anestesióloga, bueno, médico anestesióloga con mucha formación en cuidados paliativos, en manejo del dolor, que eso es algo muy importante para poder brindar estos cuidados en enfermedades pues difíciles, de difícil manejo, que aunque no siempre tengan un tratamiento curativo, siempre una enfermedad va a tener un tratamiento paliativo que te ayude a manejar el dolor físico, emocional, la comezón, como el sentirte incómodo, ¿no? Como hasta de ponerte bien una almohada, puede ser así como, ay, me siento mejor, ¿no? Que yo le llamo como el apapacho que puede brindar un médico, bueno, desde cosas muy importantes como que no sentir que te estás ahogando, hasta decir, oye, pásame una cobijita, ¿no? O hacerme de comer algo que me haga sentir bien, ¿no? Y que me guste mucho, ¿no? Y que te pueda hacer sentir mejor. Pero pues, ¿cómo dar la consulta un paliativista? Es decir, ¿cómo sé yo si tengo un familiar que puede beneficiarse de cuidados paliativos y qué esperar de una consulta si llevo este familiar con un paliativista? Contigo, por ejemplo. Bueno, pues primero, los cuidados paliativos es un equipo interdisciplinario, no nada más somos los paliativistas, muchas veces Ok. sí se puede llegar a necesitar tanto de enfermería, porque llega a haber como estas úlceras en Por pacientes que presión. baja por presión. Entonces, pues necesitamos también sus cuidados. Puede haber también fisioterapeutas, inclusive puede haber consejeros espirituales que no necesariamente tienen que ser como con la religión, porque muchas personas pues a lo mejor no tienen alguna religión, pero sí tienen como esta parte espiritual. Trabajadores sociales, psiquiatras o psicólogos. Entonces, pues sí, influye como mucho y no nada más somos como los paliativistas, ¿no? Pero un paliativista en consulta usa escalas pronósticas. Como tal, no tenemos como una bola de cristal donde digamos, le quedan 3 semanas, 2 días, ¿no? Entonces no podemos hacer eso. Lo que nosotros hacemos es sacar escalas pronósticas, una que es el índice paliativo pronóstico, donde medimos, por ejemplo, el desempeño del paciente en su vida diaria, es decir, qué tanto puede hacer él por sí solo, la ingesta oral, si tiene edema, si tiene disnea o si tiene delirio. La Ok, segunda la escala, ingesta, perdón que te interrumpa. sí, La ingesta oral te refieres a cuánto come, uh-huh, el edema, si tiene pues hinchazón o chas, retención de uh-huh. líquidos. ¿Qué otra cosa dijiste? Delirium, que es como alucinaciones, que de repente vea como lucecitas o empiece a ver personas que ya hayan fallecido, Mm, eh, que de repente empiece a hablar cosas incoherentes, o que de repente hay dos tipos de delirium, uno que es como el hiperactivo, que es como que de repente hasta como que esté diciendo groserías o se comporte como agresivo, y el delirium hipoactivo, que es un paciente que casi todo el día está dormido. Entonces, ok, todos esos son como síntomas que nosotros vamos a ir viendo en consulta. ajá. Y dependiendo de estas escalas, es que el recuento también de leucocitos o de linfocitos, vamos a hacer nosotros ahora sí que cálculos de acuerdo a estas escalas del pronóstico de vida que le queda al paciente. Posteriormente, y ya que hicimos esto, pues vamos a ver la prevalencia de síntomas que tiene ahora sí que cada paciente.
los principales síntomas pues son dolor, disnea, fatiga, falta de energía, que no tenga apetito, que sí esté comiendo, de cuánto esté comiendo, porque a veces pues hay personas que supongamos pueden llegar a tener tumores en el estómago y Sí. van reduciendo el tamaño del estómago y la persona pues va comiendo menos y menos porque pues se llena más fácil. Entonces todo esto lo vamos viendo, náusea o vómito, estreñimiento, ansiedad, depresión, de la dificultad para conciliar el sueño o la boca seca, por ejemplo. Esos son algunos de los síntomas que vemos. Ujú. En cada uno de estos síntomas, lo que nosotros hacemos es evaluarlo de acuerdo a una escala que se llama de Edmonton y entonces se le pide al paciente del 0 al 10 que nos diga en cuánto está. Por ejemplo, 10 es lo peor que le puede pasar, por ejemplo, si tiene mucha depresión, el paciente siente 10 de depresión y nosotros tomamos tratamiento de acuerdo a los síntomas que nos va diciendo el paciente. A la Ok, siguiente consulta pues tiene que ir bajando y tiene que ir bajando hasta que la mayoría pues esté controlable. ok. Obviamente va a haber síntomas que no vamos a poder quitar al 0, pero que sí esté tolerable, por ejemplo, entre un 2 3. Entonces, pues esa es nuestra tirada. Pero pues más o menos eso es lo que nosotros hacemos en una consulta de cuidados paliativos. Ok, ya basado en estas escalas es cuando como sugieren tratamiento. O sea, digamos, un paciente que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además del tratamiento de, pues, quizá oxígeno permanente o cosas así, ¿qué otra cosa se les puede sugerir? Pues, por ejemplo, en un paciente así hay medicamentos, por ejemplo, como morfina, que se les deja para disminuir la disnea. Y se les puede dejar también rescates en caso de que se agrave la disnea. Generalmente estos pacientes en algún momento pueden llegar a tener neumonía por complicación pues así que de la misma enfermedad. Y entonces, pues nosotros dejamos esto. También estos pacientes pues están con insuficiencia cardíaca congestiva, después pueden hacer y se empiezan a hinchar de sus piernas, luego las manos, la cintura, hasta pues las manos, ¿no? Entonces todo eso, Ujú. nosotros hay que ir disminuyendo el edema, si el paciente y los electrolitos lo permiten, pues obviamente empezar a dar a lo mejor dosis de diurético, y también, pues obviamente, en cuanto al sueño, que esté durmiendo bien, que no esté como despertándose cada hora, que tenga como un descanso durante la noche para que en el día pues pueda estar comiendo hasta donde tolere y pues obviamente pues cuidar que no tenga estreñimiento, porque cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con EPOC y le dejamos morfina para la disnea, pues cualquier opioide puede causar estreñimiento, que se llama estreñimiento inducido por opioide. No es un estreñimiento que se vaya a quitar con metamucil, con fibra, con agua, con ciruela pasa. O sea, nada más son medicamentos que pues hacen estreñimiento, pero que se tiene que poner siempre un laxante. Entonces, pues nosotros tenemos diferentes tipos de laxantes y que ayudan a estos pacientes, ¿no? Ok, y al recetarles morfina a estos pacientes, no los noquea, no les da muchísimo sueño. Pues mira, al principio sí puede llegar a pasar que les dé un poco de sueño, pero precisamente por eso era que te decía que no vamos a estar nunca en 0 de dolor o 0 de disnea. Estar en 0 significa que probablemente el paciente esté sobredosificado y entonces iba a estar con los efectos adversos del opioide, por ejemplo, un estreñimiento severo, una somnolencia severa, es decir, que el paciente ya ni siquiera se despierte ni para comer porque se la pase dormido, pues eso sería como estar, o sea, no se queja de la disnea, pero tampoco come, ¿no? Ni interactúa ni nada. Entonces eso es como estar sobredosificados. Por eso es precisamente que en esta escala del 0 al 10, pues nosotros vamos a estar ideal entre el 1 al 3, que es nuestro objetivo. Ok, entonces sí es importante que estos pacientes tengan periodos de vigilia, ¿no? Que estén despiertos, que estén conviviendo y no que se la pasen dormidos. O sea, sí es Claro, va a importante, haber, digamos, ujú, abrirles las cortinas y decir, bueno, sí, aunque no te muevas de la cama, ahorita es de día y hay que estar la mayor parte del tiempo despiertos. claro, sí, sí, lo ideal sí es eso. Obviamente, conforme va avanzando la enfermedad, la fatiga va aumentando. Y pues obviamente va a haber pacientes que pasen, sí, horas dormidos en la noche, pero también a lo mejor un par de horas dormidos en el día. Entonces esto pues sí es normal y esperado de acuerdo como a la progresión de la enfermedad
enfermedad, pero también depende mucho el caso, ¿no? O sea, obviamente, por ejemplo, un paciente con cáncer que ya tiene metástasis y que ya tiene hasta metástasis cerebrales, pues obviamente sí va a estar con un nivel de somnolencia mucho mayor que un paciente con EPOC, que pues nada más puede tener como estos periodos o crisis de tos y falta de aire. Entonces sí va como a variar en cada paciente, siempre hay que individualizar a cada paciente. Ok, eso la verdad es sí es muy interesante y muy importante de mencionar. Y es importante, pues, como hablar de esto, ¿no? Porque mucha gente tiene el estigma, incluida pues a mí, como que en un punto de la vida de que, no, si te dan morfina te vas a hacer adicto y te vas a morir rogando por tu morfina y ya sabes, como, y ahorita que mencionas, no, pues puedes vivir quizá con dosis bajas de un opioide, como la morfina es uno de muchos, ¿no? Que existen y puedes vivir respirando mejor, más tranquilo o tranquila, o sea, dependiendo si eres hombre o mujer y pues hasta más tiempo, ¿no? Y al final, pues si es una enfermedad que ya lleva muchísimos años o que has sufrido mucho y que sientes un pesar vivir, dices, ay, ahora convivo más, estoy más tiempo activo o el tiempo que estoy despierto, pues convivo mejor, la paso mejor, ah, estoy todo el tiempo en mi cama, ¿no? Sin salir, sin ver a nadie. Sí, la verdad es que hay mucho estigma de la morfina en México. Hay muchos pacientes que me han tocado en consulta de, oiga, doctora, pero si le da morfina no se va a hacer adicto. Entonces, sí hay que tener como en cuenta que hay algo que se llama tolerancia, dependencia y adicción. Entonces, cuando un paciente está con morfina, ahí puede llegar a pasar que necesite cada vez más de acuerdo a la dosis, como que el cuerpo se va acostumbrando. Ujú, Entonces o que también la enfermedad va progresando. Entonces un paciente con dolor, si el tumor sube, es decir, si el tumor aumenta su tamaño, pues obviamente va a aumentar el dolor. Entonces ahí nosotros podemos ir aumentando poco a poco la dosis de morfina. Eso sería como tolerancia. Dependencia, sí es como un efecto. Pacientes, por ejemplo, que sientan la necesidad, aunque ni siquiera tienen dolor, pero que sientan como la necesidad de otro rescate, pero también puede ser en parte porque no se esté dosificando bien, precisamente como por temor a. ujú. Y la tercera, que sea adicción, pues obviamente la adicción es una enfermedad, no es nada más que uno tenga, ahora sí que morfina y te haces adicto, no. La verdad es que es una enfermedad psicosocial, obviamente tienes que tener muchos factores como antecedentes, abuso o infancias traumáticas eh, que te llevan a una adicción, pero difícilmente en un paciente con cuidado paliativo, pues va a llegar a pasar esto precisamente también por el tiempo. Y sí es importante hablar de esto porque sí se tiene como mucho el estigma y la morfina pues o sea, es como bien dices, ¿no? Uno de muchísimos opioides. O sea, la verdad es que está el tramadol, está la buprenorfina, la oxicodona, el tapentadol. Es decir, tenemos como muchísimas alternativas a la morfina, ¿no? Pero pues obviamente todos son derivados de la El morfina. opio, ok. Ujú. No, y pues es importante sí pues quitarle este estigma a este tipo de fármacos, porque definitivamente de entrada no los venden sin receta, son fármacos sumamente controlados y así deben de estar, ¿no? Porque al final sí son peligrosos, como todo fármaco, o sea, hasta el paracetamol puede ser peligroso usado mal. Cualquier fármaco puede ser, hasta el agua, ¿no? En exceso, pues Hasta la piña te puede dar alergia, sí. entonces, cualquier cosa mal usada puede ser un veneno en lugar de Sí. un medicamento y un alivio. Entonces, hay que tener más cuidado, sobre todo con estos fármacos, que pues son controlados por algo, ¿no? Y no son controlados solo en México, sino en la mayor parte, si no, es que no conozco las normativas de todo el mundo, pero me atrevería a decir que en todo el mundo, porque sí son fármacos, pues de, de un manejo que se necesita mayor conocimiento, ¿no?
Sí, y si necesitas receta especial con código de barras, te equivocas en un acento y ya te la regresaron. Pero qué bueno, Entonces, porque sí, sí son sustancias pues, peligrosas. sí, totalmente. Peligrosas mal usadas, porque no quiero que se entienda peligrosas como a Ajá, no te le acerques, ¿no? Porque es la sí. chusma, pues porque no es así. Es como una quimioterapia, pues, oye, es Así es. peligroso, pues claro, pero te puede salvar la vida, ¿no? Sí, Pero mal usado, pues es un veneno, como todo. claro, totalmente. Entonces, sí es importante quitarle este estigma y saber que puede ser muy beneficioso en ciertos momentos de una enfermedad. Entender que mucha gente piensa, no, es que si le dan morfina va a dejar de respirar, ¿no? Como que hemos visto estas películas que en la guerra, en lo último, les dan sobredosis de morfina. Pues sí, pero ya en la vida te puede ayudar a respirar mejor simplemente con bajar este estrés, ¿no? Ya como que hasta puedes inspirar un poquito más profundo si tienes un problema pulmonar. Claro. Sí, yo creo que de las peores muertes, sentir que te estás ahogando debe ser como de las peores, porque por un lado sí sientes que te estás ahogando y por otro te causa ansiedad. Entonces es como un círculo vicioso, porque la ansiedad pues te va a causar todavía más falta de aire. Sí, Entonces, pues sí, sí, es algo que sí debe ser tratado. y los cuidados paliativos se pueden hacer ahorita digo, estamos teniendo esta entrevista por medio de una sesión virtual a distancia. ¿Se pudieran llegar a dar seguimientos por medio de Zoom y cosas así? Sí, sí se puede llegar a dar seguimiento. Obviamente depende de la progresión de la enfermedad. Al principio, pues obviamente va a ser más fácil, porque no va a ser como tan severo el dolor o tan severo la disnea o tan severo el estreñimiento, y conforme va avanzando, pues sí puede haber un momento donde sí ya sea mejor dar la consulta a domicilio. Entonces, porque muchos pacientes pues ya no pueden andar moviendo al hospital, es muy difícil como ponerlo, o sea, conseguir una silla de ruedas y luego ponerlo en la silla de ruedas, entonces, pues sí, obviamente ahí ya es mejor dar consultas a domicilio. Claro, no, definitivamente. Y generalmente estos pacientes también suelen ser pacientes mayores, geriátricos, y pues muévelo, híjole, ¿no? Y luego se marean si muchas veces no han salido en meses de un cuarto o Sí. de una casa, pues muévelos, se pueden sentir súper mal y marearse. Pero pues nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial y en un momento regresamos a que esto que el otro con una invitada más al programa. No le cambies. Bienvenidos de regreso a la última parte de que esto que el otro, el mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy hemos estado hablando con la doctora Rocío Alcántara acerca de los cuidados paliativos, pero en esta última parte del programa tenemos a la doctora Gaby, quien nos va a platicar acerca primero de quién es ella, qué estudió, dónde estudió, para después hacerle otras preguntas. Doctora. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Gabriela González. Soy anestesióloga. Mi carrera la hice en la Salle. Anestesiología la hice en el Hospital Ángeles Metropolitano. Después hice un diplomado en anestesia regional. Y ahorita, bueno, estoy también, al igual que la doctora Rocío Alcántara, pues dolor y paliativos en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Y Muy pues bien, muchas gracias por la invitación y con por muchísimo darnos este gusto. espacio. No, claro, me gustaría, Gaby, que nos explicaras acerca de los principales mitos que se deben de romper que la gente tiene acerca de los cuidados paliativos. Bueno, yo creo que también para empezar, creo que es un terreno todavía como un área de la medicina muy, que no ha sido tan, no se ha dado a conocer tan bien, tanto como médicos y sí, como médicos tenemos como muchos mitos, como usted lo está diciendo, ante los cuidados paliativos, pues no, los pacientes pues todavía más, ¿no? O sea, Ay, pero háblame de tú, no me hables de esto. bueno, creemos que los cuidados paliativos pues ya son como una forma de que ya, sabes que ya no, este paciente ya no hay nada que hacer por él, ya no lo queremos ver y como que somos el bote de basura de todas las demás ramas de la medicina, ¿no? Entonces, creo que este es un principal, sobre todo, un mito muy importante y algo por lo cual como que muchos médicos se
se resisten tanto a que nosotros entremos en esta parte. También hay muchos mitos y muchas confusiones entre lo que hacemos en cuanto a una sedación paliativa y la parte de eutanasia, que es como, muchos creen que nada más llegamos nosotros a, pues, a matar a los pacientes, ¿no? Entonces son como puntos que me gustaría como ir aclarando en este momento. Un paciente paliativo, de hecho, no es el paciente que ya le quedan como 2 horas de vida o que nada más, ¿sabes qué? Entonces ya está sufriendo, vamos para paliativos, ¿no? O sea, un paciente paliativo es una persona que en cuanto a expectativa de vida, o sea, tiene una enfermedad ya crónica y como en pronóstico, pues le quedan menos de 6 meses de vida, ¿no? Y que ya sabemos que pues los esfuerzos terapéuticos ya está fuera de líneas de tratamiento como quimioterapias y demás. Y cuando ya no estamos con obstinación terapéutica, entonces es momento de que entremos nosotros para ofrecerle pues manejos de síntomas y a su vez pues darles un mejor desenlace en cuanto a la evolución de su enfermedad, ¿no? Claro. Y en cuanto a la sedación paliativa, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta que no es algo que hagamos para pues nada más llegar a pues darle terminalidad a la vida de un paciente, ¿no? O sea, matar a un paciente, sino es cuando nosotros tenemos ya ciertos síntomas que son refractarios, que no hemos podido controlar con los medicamentos o las terapéuticas que empleamos, pues ya necesitamos emplear algunos medicamentos que son hipnóticos para traer a un estado pues, de sedación al paciente para que deje de estar sufriendo ante estos síntomas y pues que sus últimas horas o días, lo que le queden, pues esté como en un estado de tranquilidad el paciente. Y eso es muy importante aclararlo, como bien dices y como bien mencionaba la doctora Rocío, pues son mitos que hasta incluso el personal de salud puede pensar, puede decir, no, pues lo van a matar, ¿no? Me van a matar a mi familiar, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, a mi hermano, quien sea. Y es importante pues conocer esto, ¿no? Y saber que no se trata de hacer más daño o de terminar la vida, ¿no? Para nada, si no se trata de que el tiempo que quede de vida el paciente no sufra, ¿no? Entonces, bueno, algo que me gustaría preguntar, porque es algo que he escuchado, yo estoy terminando el doctorado en bioética aplicada, tocamos mucho el tema de cuidados paliativos a lo largo del doctorado, es que a veces la gente puede llegar a pensar que, bueno, pues sí, paliativos suena como muy caro, ¿no? O sea, eso a mí no me alcanza. ¿Es caro tener acceso a cuidados paliativos? Digo, entiendo que depende de qué cuidados paliativos estemos hablando, pero pues, ¿qué tanto le puede costar a una persona? Bueno, sí es un tema, sí es algo, costoso. Para empezar, como a nivel, público, pues no tenemos, nada más aquí en la Ciudad de México tenemos como hospitales en los cuales hay cuidados paliativos, pero dentro del hospital, o sea, no hay servicio como de atención a domicilio, ¿no? En otras partes de la República, como Guadalajara, sí hay como lugares en donde dan atención de paliativos en el hospital y hay otros hospitales que dan atención a domicilio y esto por parte como del gobierno. A nivel privado, pues sí son, sobre todo ya en las últimas como etapas de la vida de un paciente, pues sobre todo que estamos utilizando medicamentos en perfusiones o demás, pues obviamente son situaciones pues ya que son más caras por los medicamentos que llegamos a utilizar, las bombas elastoméricas por las cuales perfundimos algún medicamento para paliar un síntoma, el estar pasando visita a los familiares, y es algo costoso. Yo nada más conozco una AC ahorita a nivel como, pues es una AC que da este servicio de paliativos a casa y cobran como realmente, no sé el costo real, pero es un bajo costo o sea, sobre todo para algunos pacientes que no tienen acceso a esto, pero pues es nada más una cela que yo conozco, que no, obviamente no puede cubrir todas estas áreas, y también por eso es que es muy difícil que muchas personas tengan acceso a esto, porque es el pase de visita, los medicamentos, las bombas de perfusión o las bombas elastoméricas, el contratar una enfermera que muchas veces se necesita para estar como haciendo los recambios de estas bombas. Entonces sí es algo complejo porque no nada más somos, o sea, los médicos paliativistas los que tenemos que hacer ahí. Como usted bien dijo, algo que se debe romper aquí es que nosotros no nada más somos el médico que llega a dormirlos o demás, nos volvemos una red de apoyo para la familia Claro. y para el paciente, obviamente, y ese es como nuestro trabajo, pero dentro de esto, pues también muchas veces debe de
conllevar la parte de psicología, de enfermería, o sea, los puntos que vayamos detectando para evitar como muchas situaciones que se pueden presentar dentro del núcleo de la familia, porque obviamente no nada más es estar viendo al paciente, sino nuestro trabajo también es estar viendo la dinámica familiar, porque a veces se presentan situaciones dentro de esta situación, o sea, de la dinámica como claudicación familiar y demás. Entonces, es un conjunto de herramientas que tenemos que estar utilizando y pues obviamente en algunas situaciones llega a ser como muy costoso. No, definitivamente cuando está terminando la vida de una persona, llega a ser estresante para toda la familia, por muy unida que sea o desunida, para quien sea, es muy estresante, ¿no? Y siempre llega a haber diferentes opiniones dentro del mismo núcleo familiar y entonces es qué decisiones se van a tomar y estas cosas. Pero nos mencionaba la doctora Rocío hace unos momentos que pues también se pueden dar ciertos cuidados paliativos en casa, que no necesariamente al inicio, ¿no? Cuando el paciente no está, quizá agonizando ni nada, sino que está en una enfermedad crónica, terminal, pero está relativamente bien, come, convive, quizá camina tantito, tiene dolor pero manejable. Ahí, ¿qué puede hacer la familia? O sea, para todas las personas que nos escuchan en radio, que nos ven en Facebook, que nos están viendo ahorita en YouTube, ¿qué puede hacer la familia para ayudar a su familia? O sea, quizá trabajan, ¿no? Y no pueden estar ahí como cuidador principal, pero sí pueden quizá, no sé, de entrada hablarlo en paliativista, ¿no? Para ver la situación en la que se encuentran. Pero pues, ¿qué otras cosas pueden incluir que pueden ayudar a paliar el dolor o a paliar los malestares? Porque no el dolor específicamente, sino el malestar general del paciente. Bueno, pues para empezar, creo que aquí es, o sea, como usted lo dice, bueno, como tú lo dices, no solamente es la parte de ver el dolor, ¿no? Son un conjunto de síntomas que podemos estar manejando nosotros. O sea, yo creo que es mejor justamente cuando nos interconsultan como pues a tiempo para identificar qué situaciones debemos de empezar a mejorar nosotros en esta dinámica, porque ya cuando los tomamos en una etapa muy terminal, casi siempre una sola persona de la familia se toma como cuidador principal y no se van rolando, todo recae sobre esta persona en cuanto a responsabilidad y pues terminan claudicando, se empiezan a alterar las funciones en la familia y demás, todo esto genera pues muchos malestares. Entonces, cuando nosotros lo detectamos a tiempo, nos buscan a tiempo, es lo más importante tener nosotros como paliativistas, una buena comunicación tienen, o sea, que ellos sepan que nuestra función aquí no es ni alargar ni acortar el tiempo de vida de su familiar, ¿no? O sea, eso es lo más importante. O sea, que no estamos para eso, no somos algo de curación, ni tampoco o sea, de que nos vayamos a matar el día de mañana, sino que vamos a formar red junto con ellos para, o sea, escucharlos, o sea, hacerles comprender la dinámica en cuanto a no tomarlos como una persona que esté incapacitada desde un inicio, que los traten de pues, seguir incluyendo en la medida que ellos puedan, o sea, que no Como los tomen así como en como las que ya. actividades familiares, ¿no? Como de vamos a Sí, comer exacto. y si te puedes parar a comer Ujú, y en la sentar en la mesa, que lo hagas, ¿no? No que, bueno, exacto. Y eso hoy, está muy bien, o sea, mencionarlo, que no solamente esas bombas de percusión, ¿no? Que también es como, pues siéntate al cumpleaños, al pastelito del sobrino, ¿no? sí, exacto. O sea, también siempre nos preguntan, ¿no? En las últimas etapas, ¿qué dieta le voy a dejar? No, pues, o sea, si está dentro de las posibilidades, pues no, o sea, no hay como, dependiendo del padecimiento, tú explicarle a la familia que lo tenga muy en cuenta, de, ¿sabes qué? Por o sea, la patología que tiene tu familiar y el desenlace que puede tener, estos síntomas son los que se le pueden empezar a presentar para que ellos tengan conciencia de qué es lo que, o sea, pueden hacer ante cada situación, o sea, siempre estar muy en contacto con ellas y que ellos, o sea, tú asegurarte de que ellos estén comprendiendo la situación en la que se encuentra su familiar, para que acaten las indicaciones, no sé, diferentes escenarios a los que se pueden presentar y tengan toda la información clara, porque a veces, o sea, si no eres de esa manera, pues nosotros manejamos medicamentos ya, o sea, en ciertas situaciones, pues, que son controlados y demás, entonces la información siempre debe ser muy clara y todo debe ser como en un acuerdo, ¿no? O sea, que los familiares no sientan que tú te estás imponiendo ante alguna indicación y que tú los tomes en cuenta para ir tomando decisiones en conjunto como en un equipo multidisciplinario. Ok.
Y bueno, nada más como para recapitular, nos quedan 5 minutos del programa, pero me gustaría que pues entre las dos dijeran cuáles serían los principales conceptos, como los más importantes que les gustaría que se quedaran en el público que nos escucha. Si quieres, te empieza tú, Rocío, para que nos... Pues yo creo que las personas dejen de asociar como cuidados paliativos es igual a eutanasia, ¿no? Creo que eso es como algo muy importante en Súper México importante. porque hay como mucha ignorancia al respecto. Entonces creo que para mí eso es como lo principal. O sea, los cuidados paliativos es mejorar la calidad del paciente, el control de los síntomas en las últimas fases de la vida, ¿no? O sea, para ponerlo como más sencillo, que hay muchos síntomas que se pueden tratar, no nada más el dolor, sino que es como estar, lo que les comentaba, ¿no? De cuando el oncólogo o el doctor tratante diga ya no hay línea de tratamiento y el paciente crea ya no hay nada que hacer, pues ahí entramos nosotros como paliativistas porque todavía hay mucho que hacer. Y eso es muy importante y muy bonito, ¿no? O sea, como no es de, no, tranquilo, o sea, hay mucho que hacer en cuanto a la calidad de vida. Y no todo es curar, curar, curar a pesar de todo, o sea, no. Es como vivir bien el tiempo que vayamos a vivir, o lo mejor posible. Así es. Ok, ¿y tú, Gaby? Pues yo también creo que, o sea, mi primer mensaje es como hacia los médicos que nos están escuchando. Creo que en algún momento, algo que también nos enseñan en paliativos es como la parte de cuando nos llegamos a proyectar ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, a veces como médico te forman toda la vida en que tú tienes que estarle salvando la vida a todos los pacientes y recaemos mucho en la parte de la obstinación terapéutica. Claro, Entonces, creo que lo principal es detectar cuando ya, porque con que dices, no, si fuera mi mamá, haría hasta lo haría imposible. esto. Sí, claro. Exacto. Entonces, creo que el primer punto es justo eso, o sea, saber hasta dónde ya lo estamos haciendo por una proyección, por nuestro, no sé, por ser narcisistas, con nuestro ego, demás, y hasta dónde estamos ya lastimando al paciente más que pues beneficiarlo, ¿no? Y cuándo es momento ya de decir, hasta aquí llegamos, porque no le estamos trayendo nada bueno al paciente, vamos a hablarle a paliativos para pues llegar a un acuerdo en conjunto. Y en cuanto a las personas, pues yo creo que es algo que, no, a mí yo agradezco este tipo de espacios, de entrevistas, porque creo que es un tema muy importante para difundir, para que cada vez, o sea, la gente vaya conociendo más este tema y pues nos dejen de tener miedo, ¿no? O sea, que vean que al contrario, no estamos aquí para hacer ningún daño, que buscamos justo eso, o sea, así como todos hablamos del derecho al nacer, porque pues lo más penado en medicina es una muerte materna o una muerte del binomio, pues también tenemos el derecho al bien morir, ¿no? O sea, a irnos con la mayor tranquilidad, sin estar sufriendo. Y es un mensaje que yo siempre doy, o sea, una de las cosas que a mí me orilló a entrar a la parte de paliativos es que me tocó una paciente que era muy joven con un cáncer de mama y tenía metástasis así en todos lados. Y esta paciente, fue mi primera sedación que la di junto con una de mis maestras. Yo estaba en la residencia de anestesiología y tú como anestesióloga estás como, no sé, acostumbrada a que sales de la cirugía y los familiares te agradecen pues porque salió vivo su paciente, ¿no? Y en esta ocasión, cuando dimos la sedación y fallece la persona, la familia me lo agradeció y yo dije, wow, no estaba acostumbrada a que me agradecieran por una muerte, ¿no? Pero ahí entendí todo el trabajo del paliativista, o sea, y en conjunto con la familia, ¿no? De que tú vas trabajando el proceso con la familia y que es diferente ver que tu familiar se muere, o sea, sin poder respirar, ahogándose, con dolor, a que lo veas en alguna etapa tranquila, ¿no? Entonces, creo que ahí lo comprendí todo y es lo que la gente debería de comprender también. Qué bonito y qué bonito que nos compartes esta historia. Ojalá mucha gente la escuche, este live, este video llegue a muchas personas y pues este programa pues llegue a muchas personas, tanto a médicos como a no médicos, para que entiendan más de los cuidados paliativos. Por último, me gustaría que nos compartieran sus redes sociales, si algunas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, las quisieran contactar para resolver más dudas o quizá porque dicen, un familiar necesita esto en nuestra vida, que las puedan contactar como profesionistas, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, yo en Instagram está doctora abreviado
doctora.Rocío Alcántara, y en Facebook como doctora Rocío Alcántara, Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos. Ok, eso es una poesía. Ok, ok. Muy bien. ¿Y dónde ejercen ustedes? Bueno, ¿dónde ejerces tú, Rocío, de manera privada? Yo actualmente estoy en Puebla, en Torres Médicas, Angelópolis, la Torre 2, el consultorio 1107. Ok, muchas gracias. ¿Y tú, Gaby? Bueno, pues yo ahorita algunos fines de semana estoy dando consultas en Cuautla, porque allá, bueno, hasta ahorita no, bueno, solo conozco un maestro, pero ya no está dando consultas de forma particular y no hay algólogos ni paliativistas allá, entonces algunos fines voy allá, en Cuautla. Como redes sociales apenas estoy comenzando a hacer como toda esa parte, pero en Instagram estoy como Gaby GS, ahí me pueden contactar y pues si necesitan algo igual, ahí estoy disponible. Y aquí en la Ciudad de México estoy en un consultorio que está por la Roma, o a veces también trabajo con diferentes médicos pues a domicilio. Igual ahí me pueden preguntar los datos y les mando la ubicación del consultorio que está en la Roma. Ok, pues muchísimas gracias a las dos por su tiempo, gracias por su servicio a este tema tan importante que a veces dejamos de ver hasta que nos toca a nosotros vivirlo de cerca. Entonces les agradezco su labor porque es una labor muy, muy noble, muy bonita y muy necesaria en México, que todavía necesita crecer pues muchísimo más. Muchas gracias. No, hombre, con Gracias a mucho ustedes por el gusto. espacio. Ay, con muchísimo gusto. Recuerden que nos pueden escuchar todos los viernes de 11 a 12 de la mañana en 1670 AM Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto. Esto fue Que esto que el otro y hasta la próxima.